Buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con las presentaciones acá en la pequeña feria. Como bien le había dicho en la mañana, esta es una feria itinerante. En esta primera feria de este año tenemos la coproducción junto con Rosberg. Y también les recuerdo que a las 6:18 horas el café va a hacer una pequeña presentación de su trabajo. Así que ahora les dejo a ustedes con Luis Rojas, que va a presentar el fanzine o el trabajo, mejor dicho, de los carpinteros de Rivera, titulado Del Bosque al Mar. Va a presentar específicamente el proceso creativo de la producción y la ejecución del fanzine de la Fundación Madrugada. Dejo con usted a Luis. Un aplauso, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por asistir y venir a escuchar este ejemplo de proceso creativo que básicamente significamos que mostrar un poquito el trabajo detrás de las piezas gráficas en general, en especial hablando del mundo editorial, que es lo que nos convoca. Mi nombre es Luis Rojas, me pueden conocer como Luis o Luis Letters en Instagram. Generalmente más conocido en el trabajo del lettering, pero esta es como la que más de diseño gráfico, que es lo que me dedico, digamos, diseño gráfico. Y en particular les vengo a presentar este trabajo que me tocó realizar con Fundación Madrugada. No sé si conocen a Fundación Madrugada, pero ellos son los que se dedican principalmente, es una fundación que se dedica principalmente a la investigación. Como dice este párrafo, hace ya más de una década que van desarrollando un montón de investigación en terreno, un poco para poner en contexto el diseño junto con los oficios, junto con la artesanía, y de alguna manera vincular ambos mundos que de alguna manera no necesariamente son vinculantes, pero esta fundación hace posible de alguna manera ese nexo y eso nos ayuda a nosotros también como profesionales a visibilizar un poco ciertos oficios que quizás en el tiempo se han ido perdiendo, o a lo mejor simplemente por la rapidez de la ciudad uno no se pregunta quizás cómo están hechas las cosas. ¿Ya? En este caso en particular, la investigación tiene que ver con la manufactura, la construcción de lo que son los navíos de pesca artesanal. ¿Ya? Particularmente en las caletas de Biobío, Tumbes y Coliumo fue donde se realizó esta investigación sobre los carpinteros de Rivera. Hasta antes de este trabajo no tenía idea que eran los carpinteros de Rivera, la verdad. Como que uno a veces da por hecho que están los barcos pesqueros, bien, aparecieron así. Pero en verdad hay todo un proceso de construcción. Y eso es lo que esta guía de alguna forma viene como a resumir un poco el trabajo de investigación que se hizo a través de una guía ilustrada. Y ese fue el trabajo que les vengo a presentar, que fue el que se me encargó en su momento. Entonces, ¿cómo parte todo esto? Esta guía es una derivación de un trabajo que se hizo anteriormente en otra investigación que fue sobre los arrieros, ¿ya? De ahí nace una línea gráfica que muy a toque lo que están viendo aquí versus lo que está allá, que dependía mucho también del sistema de impresión que tenía que ser hecho. En este caso se me encargó que fuese para risografía. Creo que está Soma acá hoy día, ¿no? ¿No nos vino Soma? Está, ya, bueno. Pero básicamente la risografía es un sistema de impresión a través de una máquina, pero que simula muy bien lo que sería la serigrafía, pero de una manera más industrial, digamos, ¿no? Imprimido por capas de color. Por lo tanto, teníamos la limitante de que fuese a dos colores, porque se había cotizado a dos colores. Entonces eso también requiere un desafío porque la risografía tiene ciertos requerimientos técnicos para poder, digamos, diseñar e imprimir en ese sistema. ¿Ya? Y principalmente tiene que ver con que esta máquina es la que tiene tambores de color y cada tambor es un color, así básicamente. No es como la de la casa que sus cartuchos se mezclan y imprimamos fotos. Acá es como igual que la serigrafía, ¿no? ¿Ya? Cada color es una capa diferente. Y en ese sentido lo menciono porque de alguna manera influyó mucho en el estilo que elegimos para el trabajo final, y en este caso elegimos la ilustración a dos colores. Como parte del trabajo, bueno, esto es lo que ven aquí, un boceto que me hizo Alejandra, que es la directora de la fundación. Alejandra Sepúlveda también es diseñadora gráfica. Para explicar un poco, mira Luis, lo que quiero es esto, ok. Lo típico que me dice, hazme un mono, un boceto, que sea lápiz, no sé qué. No sé cómo ella maneja un poquito de los programas, me hizo esta especie de como mosaico que, bueno, me dice, ahí tenía un mono, como para darte una idea. Ok, con eso me quedo.
y seguimos trabajando. Lo primero que debíamos entender aquí un poco que había que lograr cierta síntesis gráfica para poder de alguna manera no apartarnos tanto de la realidad, porque toda esta investigación no tiene que ver con algo idílico, ¿no? Esto es real, o sea, estamos hablando de algo que realmente pasa, de gente real, de oficios reales y de lugares reales. Por lo tanto, si bien es una ilustración, no tiene que escaparse mucho, no estamos buscando cierta fantasía, sino que más bien representar lo mejor posible, ¿cierto?, a través de la técnica en lo que es el oficio, ¿ya? Porque además es una guía que explica cosas muy técnicas. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Primero buscando retratar los detalles a través de la línea con la tinta negra, y posteriormente se le da un relleno de color con un color y el resto son opacidades. Opacidades significa que en verdad es un porcentaje del texto, ¿no? O sea, tenemos el más oscuro en 100% y así 60%, 20% hasta el más claro. O sea, con un color podemos jugar con distintos matices. Y finalmente al unir los dos logramos, digamos, este dibujo sencillo en negro, pero con estos matices de color. También se les puede dar textura y así vamos logrando la consistencia que estamos buscando. Aquí tenemos la vista del libro abierto. Después voy a regalar de estos, pero tienen que hacer preguntas, ¿ok? ¿Bien? Ya. Aquí tenemos el libro abierto, como verán es un carta o media carta, ¿sí? Y lo particularidad es que justamente preguntamos si podía ser cosido. Generalmente todos estos folletos son con corchete, pero ¿y lo pueden coser? Sí. ¿Y puede ser con hilo azul? Sí, perfecto, qué hermoso. Tenía mucha coherencia con el trabajo de esta máquina. Bien, seguimos. Luego tenemos el proceso. Aquí está el proceso explicado de lo que acabo de mostrar, que un poco, vale, en cuáles son los niveles del trabajo que se hace. Se parte con la fotografía primero, ¿ya? La fundación me entregó toda la fotografía que querían que usáramos para el diseño, y luego se hace el trabajo de trazo, que esto obviamente yo lo hice en Procreate, para pasar un poco más rápido el proceso. Me encantaría hacerlo siempre como a lápiz, pero no siempre se puede por un tema de tiempo. Esto salió en 2 semanas, así que para que cachen que es más fácil corregir en Procreate. Y luego el tema del color lo hice en vectores en Illustrator. Pero después se hace la mezcla perfecta y queda listo para después separar los colores para la máquina. Entonces, ¿ya? Aquí podemos ver la segunda página, que muestran a los carpinteros, en este caso son Jorge Hernández y Enrique Zúñiga, que son como los protagonistas de esta edición, ¿ya? Muy orgulloso de su postura de carpintero. Ahí hay una pequeña biografía de cada uno y se aprovechó mucho la vestimenta que tenían cada uno. Si se fijan en el caso de Jorge Hernández, se aprovechó mucho la textura del tramado de la camisa como para jugar un poco con el color. Y eso igual le dio también más consistencia a la ilustración. Luego hay un apartado de la guía que habla sobre las herramientas, ¿ya? ¿Qué herramientas usan los carpinteros para poder construir los navíos? ¿Ya? Y en ese sentido, esto fue lo que a mí me pasaron, como la típica tabla de Word, ¿vale? Obviamente con el cuidado de que fuesen con fotografías referenciales, ¿cierto?, con cada uno de los nombres, pero ¿cómo adaptamos esto a la publicación, no? O sea, no llegar y meter la tablita con las fotos, que no iba a ser compartido así, ¿no? ¿De qué manera podemos adaptar esto al formato? El formato es un formato pequeño, por lo tanto, lo que más demanda es cómo yo meto mucha información en un formato pequeño sin que tenga problemas de lectura o que quede muy saturado. Y en ese sentido, finalmente se resolvió de esta manera, como una especie de infografía. Se ilustró cada una de las herramientas que están ahí en las fotos puestas recién, y se utilizó la técnica del pie de página y la numeración, como lo veía un mapa, ¿cierto?, como la infografía. Entonces, en vez de colocar los nombres al lado de cada una de las herramientas, que era más caótico, finalmente se acompañaban del número y abajo en el que uno podía dar el herramienta. Eso básicamente. Lo mismo pasa con el tema de la fabricación.
esta es la mitad de la tabla, eran como dos tablas de Word, donde cada paso de la etapa de fabricación iba con una descripción, con herramientas utilizadas, técnicas, o sea, venía con muchos ítems a cada uno de los pasos de construcción. ¿Cómo meto esa cuestión aquí? ¿Cómo lo hago? Y me acordé, como hablábamos de guía, me acordé de los manuales de usuario, lo típico, el librito que viene cuando uno se compra el celular o me compra un reloj, o no sé qué, cómo se usa como cuando me compro una licuadora, ¿ya? Pero no mucho leemos el manual de usuario, pero debiéramos. Porque después, ay, ¿por qué se me echó a perder? Bien. Y me acordé de los manuales de IKEA, de cómo construir un mueble. Aquí no se ha enfrentado ese desafío, ¿no? De como me compré un mueble y ya tengo que armarlo, ¿no? Bueno, me acordé de estos manuales para poder resolver este encargo y sale esto, que es la infografía del navío y con toda la información paso a paso del 1 al 10 de los procesos de fabricación del navío, ¿ya? Me gusta explicarlo así porque de alguna manera en el diseño, más allá de que quede lindo o feo, tiene que ver un poco cómo resuelvo, ¿no? Cómo resuelvo una necesidad dentro de ciertos requerimientos, ciertas restricciones, como en el caso sería el formato o el sistema de impresión. Entonces, es importante ponerlo en ejemplo como un ejercicio de diagramación o maquetación editorial. ¿Cómo logro incorporar y organizar la información de tal manera que además sea claro de leer? ¿Sí? O sea, leen esto después, van a notar que en realidad queda súper claro de qué se trata cada uno de los pasos. Recordemos además que este es el resumen de una investigación que duró meses o quizás un año, por lo tanto igual tiene mucha información. Luego, había que explicar un poco lo que era el calafateo. El calafateo básicamente es un proceso en que sellan el barco entre cada uno de los tablones del barco, van sellando con una fibra y eso es el calafateo, ¿ya? Y esta infografía fue lo que a mí me pasaron. Y obviamente no voy a dejar que entonces se hizo el trabajo de ilustrar, en este caso este es un alerce porque antiguamente la fibra era una fibra de alerce natural y ahora ya estamos hablando de fibra de vidrio y otro tipo de cosas más avanzadas. Pero aquí cuento un poco que desde el alerce se sacaban, de la corteza del alerce se sacaba el pabilo en la fibra y ahora bueno, se llama perlón, que es una fibra sintética. ¿Ya? Todo esto son referencias que uno saca en internet, de alguna manera tratar de darle un poco de realismo, pero siempre ese realismo es, a fin de cuentas, en técnicas muy sencillo. Seguimos utilizando el negro como para dar la forma y el azul o celeste para darle el relleno. O sea, todo mantiene la misma coherencia durante toda la publicación. Esa simplicidad igual hace que el trabajo sea mucho más entendible. Aquí tenemos las páginas del calafateo. Ahí pueden ver que con un mazo le pegan a la fibra y la van colocando entre medio de los tablones. Así funciona la cosa. Si no hicieran ese paso, el barco se filtra completo. Y acá está se ve mucho más oscuro aquí que en verdad. Luego tenemos la parte final de la publicación que habla un poco de esto, de cómo conectan estos artesanos un poco con el antes del proyecto, ¿no? O sea, deben visibilizar cuál es la madera correcta o cuál es el árbol que tiene la forma correcta para poder empezar a hacer las bases, digamos, de un navío de pesca. Entonces aquí cuando habla del trazado hacia el material habla un poco de eso, de que estos tipos realmente van con esta herramienta y van midiendo árbol por árbol hasta conseguir, digamos, el adecuado para poder hacer un buen proyecto. Entonces también habla un poco de esa conexión humana entre el humano y el entorno y qué puede llegar a ser con esto. Aquí podemos ver también cómo se resolvió. Aquí hay un dato interesante, no sé si se ve bien de allá, pero todo lo que es el follaje de los árboles se aprovecha el blanco del papel, ¿ya? No está pintado de blanco, sino que básicamente extrae del mismo color del cielo para poder hacer el follaje.
Ya aquí tengo la... Bien. Para terminar... Muchas gracias. Bien. Para terminar, solo pedirles que pueden seguir mis redes sociales, Willy Ceres. Hoy no tengo esto arriba, así tengo que hacer actualización de portafolio. Estoy medio atrasado con eso. Pero porque hay esta pega, entonces eso es bueno. ¿Ya? Y también pueden seguir obviamente Fundación Madrugada para que se enteren más detalles de este proyecto y otras investigaciones que han estado haciendo. Y por supuesto, si es que de repente necesitan este material para algún proyecto, ustedes pueden hablar con ellos y contar con eso. ¿Vale? Ya. Y ahora viene la ronda de preguntas. Yo dije, voy a regalar de estas guías si es que preguntan. Así que, por favor. Carlos. La duda es como en el calendario, la fibra que le ponen va entre medio de la beta del árbol o entre cada tabla. No, el calafateo entre cada tabla. Sí, es para sellar cada una de las tablas del navío, se coloca esta especie de fibra. Muchas gracias, Carlos. Ahí tienes que pedir después con Tatiana tu guía. Bueno, eso sería entonces. Muchas gracias. Pueden acercarse con todo gusto para consultar. Si les da vergüenza pasar adelante. Eso, muchas gracias por la invitación a Diversos Tercios y por supuesto a los chicos de Roster, que siempre es agradable estar en este lugar. Maravilloso.